Las piñas se fabrican a bordo y anulan las proyecciones para que la checklist esté completa, señor. Perfecto. Bueno, entonces se empuja bien. Apuesto que todos los pilotos querrían hacer esto. Lo siento, motor número 2. Voy a correr desde aquí. Vamos a empezar por 2 segundos dentro de un tiempo de inicio. Eso, tenemos buen porcentaje. Incluso si no quisiera ser piloto, sería genial encender una aeronave, por lo menos una vez, y tal vez empujar la palanca de despegue. Los motores jet son más fáciles de encender que los tipo prop, y el proceso es sencillo. Solo mucho aire, algo de combustible y ¡boom! Estás listo. Lo complicado es tener mucho aire comprimido. Para entender cómo enciende hay que saber cómo funciona. Lo simple es succionar, comprimir, quemar y escapar, principalmente. Como un motor de jet sencillo, como el que usa un Embraer. Succiona aire a través de la entrada. Después envía el aire por un fan para comprimirlo. En un Embraer solo tiene una etapa de este proceso, o sea, solo tiene una hilera de a la vez. La mayor parte del aire se va alrededor del motor. Se llama aire de paso y se usa para el empuje y enfriamiento. El resto del aire se va hacia la parte caliente, que es donde se quema. Se comprime el aire demasiado, pasando por casi 14 a la vez que lo comprimen. Al final de la parte compresora, todo ese aire comprimido que está muy caliente pasa por un difusor que básicamente estabiliza el aire. Se dirige hacia una cámara de combustión, se mezcla con combustible y se quema. La mezcla del aire y combustible siempre se está quemando, a menos que sea alternativo al motor. Muchos lo llaman la etapa del bang, pero me gusta más la etapa de quemar. Lo hace más fácil de entender que la mezcla siempre se está quemando y no se hace por tiempos. Cuando ya está quemado el aire, se calienta y se querrá expandir, y es forzado a pasar por las hileras de la turbina. El Embraer tiene 5 alaves, llamados 5 etapas. Las primeras 2 son para alta presión y las últimas 3 para baja presión. El aire pasa y gira los alaves. Eso gira un eje conectado al fan del compresor girándolos. Después de pasar por las turbinas, el aire caliente deja el motor, generando un poco más de empuje. Para que el aire pase por la cámara de combustión, tiene que estar muy comprimido el aire, y así mezclarse con el combustible que tiene. Si no hay aire comprimido, no se podrá quemar el combustible, y el motor no funcionará. Entonces, para encender un motor turbofan, tienes que girar el compresor lo necesario para dejar pasar el aire comprimido al difusor, y así hacia la cámara de combustión. Sencillo, ¿no? No tanto. Estos motores tienen bujías como los alternativos que prenden la mezcla del aire y combustible, y los mantienen así en húmedas o turbulentas condiciones. En la secuencia de encendido, la parte central del motor necesita girar a un 14% de su velocidad máxima, antes que las bujías empiecen a chispear. La velocidad del centro del motor es llamado N2 y es expresado como el porcentaje máximo de RPM. En el Embraer el 100% es 16.000 RPM. Entonces, el motor necesita alcanzar 2.200 RPM antes que las bujías comiencen a quemar. Entonces necesita girar al 28.5% de N2, arriba de 4.500 RPM, antes que el motor meta el combustible y quemar la mezcla. Cuando se le añade el combustible, lo hace por alrededor de 200 libras por hora. Es casi medio galón cada minuto. Entonces necesitas mucho aire comprimido para la combustión, para poder usar todo ese combustible. Pequeñas turbinas, como muchos motores turboprop, tienen la suficiente para encender con una batería eléctrica y el motor. Incluso turbinas medianas son muy largas para encender con electricidad. Entonces usamos aire presurizado y la dirigimos hacia una pequeña turbina extra que está a la entrada del motor. El aire gira la turbina para que encienda, que está conectada al eje a través de un clutch. Entonces, girando la turbina extra, gira el compresor y lo dejas hasta que alcance 28.5% de N2 y entonces enciende por sí mismo. Entonces, ¿de dónde viene ese aire comprimido? Para la mayoría viene de 3 fuentes. La más común es el APU, unidad de potencia auxiliar. Es una pequeña turbina usualmente localizada en la cola que provee aire comprimido y electricidad. Este energiza los sistemas en tierra porque provee aire comprimido y electricidad durante el vuelo y actúa como un respaldo en sistemas neumáticos y o eléctricos y envía aire comprimido hacia las 2 turbinas extras de cada motor. Es poco empezar con la batería, entonces para encenderlo el motor debes encender primero el APU, con eso. ¿Qué pasa si está roto? Esto es más común de lo que crees. En ese caso, necesitarás una fuente externa de aire comprimido, y el más común es el GPU.
Es un compresor de aire que está al lado de la aeronave en tierra y provee aire comprimido para que el motor encienda. Es oficialmente llamado unidad de aire para encendido, pero nadie le dice así. Y así es un encendido de una fuente externa. ¿Listo? Sí, claro. Prende el 2. Ok. Motor número 2 lo vamos a arrancar. Lo encenderé por 2 segundos y enciende. Eso es. Tenemos el porcentaje de la ignición empieza con casi 17%. Y sí, 17%. Ahí está. Tiene que llegar al 28% y veremos si fluye el cambio de combustible. Apágalo, fluye y apágalo. N1, que es el grande árabe de enfrente, empezó a girar como a 7.5%. Se escucha ruido como por el 56.43% y esos son los buses sonando de los generadores. Perfecto. Ahora que el 2 está bien, tenemos que encender el 1. Pero ya no necesitamos el GPU, ya podemos usar el motor 2 como fuente. Estos motores purgan aire de paso para los sistemas, como el de contrafuego, presurización de cabina. Y podemos mandar aire comprimido del motor 2 hacia la turbina extra del motor número 1. Solo abrimos el paso del aire purgado del motor 2 para el motor 1 y voilà, está listo para arrancar. Justo así. Ok, falta el motor número 1. Hay que pasar aire del motor 2 al 1. Ajá. Dirigimos el 2 al casi 83% y le dará suficiente presión a las 14 a la vez. Solo hay que pasarlo. Las válvulas ya están abiertas. Entonces la conexión del 1 y 2 está abierta. Cuando la presión pasará para el sistema para que gire el motor a un 56.4%. Y así mismo se autosustentará. Bueno, ahí va el número 2. Ahí vamos. Y listo, adelante. Ya 80% del motor 1, moviendo las válvulas para mantenerlas por alrededor de 2 segundos. Ese es nuestro tiempo. Y veremos movimiento. N2 en el motor 1. Ignición A está lista. Ya encendió y el combustible fluye. Ahí va N1. N1 gira bien. Tenemos límite de 1 minuto. Ese es el límite de la turbina extra. Y está increíblemente caliente. El aire que pasa por las 14 a la vez, créeme, está muy caliente. Y entonces su limitación estructural, el de la turbina extra, eso está bien. Está asociado con el número 1 que gira. Vamos a tener un aviso que no hemos cerrado la puerta o la entrada principal con el motor 1 girando. Eso es porque es donde los pasajeros están desembarcando el avión y pasarán por la puerta principal con el motor 1 girando. Eso es claramente un riesgo para el departamento 121. Entonces bien, vamos a estabilizarlo, bajar la potencia y ya tenemos 2 motores quemando. Una vez encendido, solo hay que checar un par de indicaciones, a menos que quieras quemar el motor. Y te enseñaremos eso en el siguiente video.